el tema del dibujo del hombre bajo la lluvia y hacer la historia de ese hombre. Claro. Eso también. Eso, claro, es muy Bueno, importante, gracias, porque a profe. veces en el dibujo no solamente vemos, o sea, hacemos el análisis del dibujo, sino que también la historia. Eso lo evalúan los psicólogos, ¿no? Bueno, lo que les quería comentar es que nosotros hemos visto en esta unidad todo lo que fue el análisis de puesto, que nos determina qué es lo que necesitamos dentro de cada uno de los puestos dentro de la organización, características, tareas, requisitos, habilidades, etcétera. Luego el reclutamiento, posteriormente el proceso de selección y nosotros tenemos que ver la eficiencia de este proceso de selección. Para medir la eficacia, es decir, cumplimos el objetivo, básicamente el coeficiente de selección mide el número de candidatos admitidos respecto del número de candidatos examinados. Fíjense que, aparte de la temática de la demanda del mercado laboral respecto de la cantidad de trabajo que hay, nosotros tenemos que hacer de nuestro cada proceso de selección lo más eficiente y eficaz posible. Es decir, llamar a un número de candidatos que sean los que realmente presenten las características solicitadas para hacer un proceso de admisión lo más positivo posible. Mientras el número de candidatos sea lo más cercano de los admitidos, sea lo más cercanos a los examinados, es probable que nosotros tengamos una evaluación mucho más coherente y más eficiente respecto de la calidad de los candidatos que estamos evaluando. En todo caso, digamos, no solamente medimos la eficiencia con esto, sino también medimos la eficiencia respecto de los costos, es decir, el dinero involucrado para hacer este proceso de selección y de reclutamiento, el costo por ingreso per cápita, es decir, cuánto nos cuesta ingresar a una persona nueva dentro de la organización. Y por otro lado, el impacto que esta persona tiene dentro de la organización. ¿Qué pasa si nos equivocamos y seleccionamos mal? Dentro de esa lista de personas que tenemos un orden de prioridad, primero, segundo y tercero. Llamamos al primero. Si nos demoramos mucho en el proceso de selección, es probable que ese primer postulante que tiene la mejor calificación y nos hemos demorado, no sé, mucho tiempo para hacer la evaluación, ya esté ocupado y se haya ido a otra empresa. Perdimos al mejor postulante. Llamamos al segundo candidato, nos quedamos con el segundo, que quiere decir que nuestra lista de puntajes respecto a las pruebas aplicadas de selección o técnicas de selección aplicadas nos ha dado con la segunda posibilidad en cuanto a puntaje. Ya nos estamos quedando con el segundo lugar. Entonces, a tener en cuenta la calidad en el proceso de selección, el tiempo que nos lleve a hacer el proceso de selección. Los mejores candidatos se ocupan más rápido. Y para nosotros tiene que ser un proceso que no implique muchos costos, ya sea por las fuentes de reclutamiento, por los avisos que colocamos, por los costos en el proceso de selección, si hay una persona que está preparada para eso o no está preparada, si la persona se dedica solamente a hacer selección o hace otro tipo de trabajos. La calidad del reclutamiento también que nosotros tengamos y la eficiencia en cuanto a la elección de la persona que posea las características necesarias. Porque el equivocarse en el proceso de selección impacta gravemente en la organización. Es muy distinto a, por ejemplo, equivocarse en comprar la materia prima adecuada. La materia prima a lo mejor compramos una partida y estaba vencida. Bueno, ¿qué perdemos? Ese dinero y si lo revisamos antes del proceso productivo, quizás solamente eso. Si ya lo metemos en el proceso productivo, bueno, ya las pérdidas van a ser mayores, pero impacta a nivel de dinero o monetariamente y los tiempos de salida del producto al mercado. Pero el ingresar una persona con características incorrectas a la organización a veces es mucho más grave y no se tiene en cuenta este impacto, porque puede ser una persona que venga a traer problemas dentro del equipo de trabajo, puede ser una persona que no tenga los conocimientos que dijo tener y que yo me convencí en la entrevista y realmente creía que sí, que había hecho una buena selección. Puede ser que la persona
tenían todos los títulos que nosotros habíamos indicado, pero al momento de hacer la actividad, es decir, de aplicarla y trabajarla, no se adecuaba. Puede ser que le costaba integrarse a un grupo de trabajo, y entonces eso no lo medimos, y cuando ingresa a la organización no puede trabajar con sus compañeros, etcétera, etcétera. Todos estos son parámetros de medición. Nosotros tendremos que ver cómo hacer más eficaz y eficiente el proceso de integración. Y no termina cuando ya vamos a ingresar a la persona dentro de la empresa, sino que tenemos que hacer todo lo que llamamos como proceso de orientación, lo van a encontrar ustedes, de inducción o también llamado socialización. Este proceso es el proceso de ingreso de las personas a la empresa. Una vez reclutadas, seleccionadas, las personas van a ingresar a la organización. Pero ese ingreso, obviamente, va a ser para el candidato elegido. O si son 2 puestos o 3 puestos de trabajo, los 3 puestos de trabajo, ¿no? Es decir, el proceso de acuerdo a las personas que habían sido solicitadas. Y nosotros tenemos que buscar de que este proceso sea paulatino, y acá es muy importante el trabajo del licenciado en Administración de Empresas en Recursos Humanos, porque tenemos que buscar que esa persona se adecue a la organización, y que la organización le pueda ofrecer un ambiente o un contexto que sea factible para que este proceso se dé. La organización debe adaptar a las personas a sus intereses, pero también las personas deben adaptar sus intereses a la organización. Debe haber, digamos, ahí una conexión entre lo que la persona espera de una organización y lo que realmente ésta le ofrece. Y ahí tiene que ver mucho también el contrato psicológico, que se llama hoy en recursos humanos, que es esto de lo que prometemos. ¿Qué prometemos a las personas cuando vamos a tomar una persona nueva en nuestra empresa? ¿Qué le decimos en cuanto a condiciones, en cuanto a sueldos, en cuanto a características de la empresa, en cuanto a posibilidades de progreso? Y después, ¿cómo hacemos que este proceso sea suave y que sea paulatino? Es decir, de a poco. Generalmente, ¿qué es lo que pasa en las empresas? Hacen el proceso de selección, muy pocas veces es tan extenso, se hace una entrevista, alguna prueba psicológica, los estudios médicos, que son obligatorios, que eso, bueno, lo vamos a ver en la próxima clase, o quizás en la semana les voy a hacer un trabajito práctico, y buscamos esas características y le llamamos a la persona y le decimos, bueno, mira, te esperamos el día lunes a las 8 de la mañana para que ingreses a trabajar. Viene la persona, ingresa a la organización, le presentamos quizás a sus compañeros y les damos el primer trabajo. El primero, o a veces hasta el segundo, el tercero o el cuarto. Y directamente empezamos a trabajar. En general, no sé qué experiencia tenemos acá en el grupo, sería bueno que comenten, pero en general el proceso se hace de esta manera. Nos citan a trabajar y ya el primer día nos dan las actividades que tenemos que realizar. Y no solamente nos dan una actividad, sino que nos dicen, mira, te vas a encargar de esto, de esto, de esto, y nos presentan a lo mejor un cúmulo de información con una cantidad de objetivos para realizar, y no nos dicen ni cuándo, ni cómo, ni sabemos mucho de la empresa. Entonces, es compromiso nuestro crear las herramientas para que este proceso sea más suave. En general, lo que tenemos que tratar, como decíamos, es hacerlo en forma suave y paulatina. Hay empresas que le dicen a los empleados, por ejemplo, el primer día vení 2 horas, el segundo 3, el tercero 4, así hasta que en una semana recién hacen el horario completo. Y el primer día se le presenta a los gerentes, a las autoridades principales de la empresa, se les hace un recorrido por la organización, se les difunden más o menos cuáles son las prácticas habituales, es decir, cuando ingresás, dónde tenés que marcar, cuáles son los comportamientos esperados y qué es lo que pretendemos. Y se les presenta a algunos compañeros
El próximo día se les habla sobre los objetivos del área, el tercer día se trabaja sobre los objetivos del puesto de trabajo, y en general este sería el esquema o los puntos principales de un programa de socialización. Es muy importante y recomendable preparar un manual de inducción, que se llama, que es un manual que va a contener estos aspectos básicos del programa de socialización, donde en primer lugar lo que tenemos que presentarle al empleado, se usa mucho una carta de bienvenida. El gerente general o el directorio de la empresa te da la bienvenida a esta organización. Contarle sobre la organización es lo primero y fundamental que debemos hacer ante el ingreso de un nuevo empleado. Contarle cuál es la misión, los objetivos básicos, las políticas que hay dentro de la empresa, qué es lo que se espera de los objetivos de los empleados, qué es lo que se espera, si hay objetivos o no los hay, qué es lo que son los comportamientos básicos dentro de esta organización. Cómo está compuesta, se le muestra el organigrama, la estructura organizativa, la distribución física de la empresa, básico, mostrarle dónde es el baño, dónde puede tomarse un cafecito, cuál es el número de teléfono de la empresa, cómo, si ya entra una llamada, cuáles son, digamos, los internos, por ejemplo, cuáles son las áreas principales con las que va a trabajar, cuáles son los principales productos y servicios, cuáles son las reglas. Por ejemplo, si tiene que usar uniforme, si no tiene que usarlo, si tiene que utilizar elementos de protección o no, cuáles son los procedimientos de seguridad en el trabajo, es decir, el panorama general de la empresa. Es el primer pantallazo. La segunda parte tiene que ver con las prestaciones. Ustedes habrán visto con el profesor que prestaciones se refiere a todo lo que son los elementos que cubren otras necesidades que puede tener el empleado. Por ejemplo, las prestaciones obligatorias o prestaciones voluntarias que puede ofrecer la organización. Acá se le cuenta sobre el horario de trabajo, el tiempo de descanso, el tiempo para comer, cuáles son los días de pago, o si quiere o puede realizar adelantos de salario. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Por ejemplo, esta empresa te otorga la posibilidad de que seas socio de determinado club o que puedas comprar en una determinada tienda con descuentos. Todo eso va a ir escrito en un manual de inducción, que se llama. Eso es interesante armarlo, es muy sencillo, les puedo dar algún modelo como para que ustedes vean y lo tengan, y es interesante es darle esta documentación al empleado, porque la otra manera de enterarnos de estas cosas básicas es preguntando a los compañeros de trabajo, y a veces cometiendo errores. Muchas veces nos ponen a trabajar y directamente, qué sé yo, nos dicen, bueno, el nuevo que atiende el teléfono. Y el nuevo que atiende el teléfono no sabe a quién derivar porque no conoce a sus compañeros, no sabe los nombres, ni tampoco sabe cómo hacer un pase de llamado de un teléfono a otro, por ejemplo, porque no sabe cuáles son los internos. Entonces, a veces se cometen errores que son muy básicos, pero que si en esa primera semana o en esos primeros 10 días de nivel de trabajo, digamos, en una nueva empresa, yo no me siento cómodo, empiezo a sentirme rechazado, empiezo a sentir de que no entro dentro de esta organización o no me voy a sentir cómodo nunca. Entonces, la idea es hacer el trabajo previo para que ese empleado nuevo que llegue se sienta lo más a gusto posible. Recordemos que será el mejor candidato que hemos elegido dentro de una serie de personas que hemos evaluado. Por lo tanto, hay que cuidarlo. Es una persona que nos va a venir a aportar cosas positivas a nuestra organización. Y en ese sentido hay que, digamos, tratar de que el proceso sea lo más armonioso posible. Posteriormente, hay que también presentarlo a los supervisores y a los colegas de trabajo. En muchas organizaciones me han contado de que ingresan las personas y no se sabe si son clientes, si son personas que vienen a hacer un trabajo a lo mejor eventual, que los ven trabajando en las oficinas y nadie se los presentó como un nuevo compañero de trabajo. Y uno puede decir, no, esto es horroroso, no puede ser. Sí, es cierto, se da, y se toman personas y no se los presentan a los demás. Imagínense los riesgos y además el nivel de
de respeto que no se le está ofreciendo a este nuevo ingresante dentro de la organización y por supuesto a los colaboradores que ya están trabajando. Y por último, el último elemento que se debe dar a conocer a un empleado son las responsabilidades básicas que va a tener en el puesto de trabajo. Cuáles son las tareas concretas que va a realizar, qué se espera de él y cuál es la visión del puesto. En este caso, nosotros, ¿qué le vamos a mostrar? Si ya tenemos el proceso armado previamente. ¿Qué herramienta le vamos a mostrar al nuevo empleado que ha ingresado a la organización? ¿Qué les parece? Se me cortó, profe, ¿me repite la pregunta? Bueno, ¿qué herramienta le vamos a mostrar al empleado acá en este último punto donde dice obligaciones del puesto de trabajo? Que ya tenemos confeccionada. ¿Cómo? El manual de funciones y el perfil de puesto. El manual de funciones, el análisis de puesto. El análisis, perdón, el análisis. Bien. Sí. Porque recordad que el perfil lo utilizamos para hacer los ingresos. Al principio, para hacer la selección, sí. ¿Sí? Bien, el perfil es aquel que es la sumatoria del análisis de puesto y la descripción, más las características de la organización, a nivel, de la organización, digamos, de cultura organizacional, de política organizacional y de características que tenga esta empresa. Entonces, le vamos a mostrar la herramienta escrita, el perfil y el análisis de puesto, que ahí nos va a decir exactamente y le va a mostrar a la persona cuáles son las tareas que va a tener que realizar y qué es lo que se espera de él. Fíjense que es lo último que se muestra porque previamente hay que darle todo el pantallazo de toda la organización, las cosas básicas que tiene que saber, de dónde marcar, qué días de descanso puede tener, las características básicas, digamos, respecto de los días de descanso, las vacaciones, el horario de trabajo, la jornada laboral, etcétera, etcétera, la presentación a los supervisores y a los compañeros de trabajo y por último, como decíamos, las tareas del puesto. Generalmente esto se invierte totalmente, es decir, la empresa que toma una persona está apurada por reemplazar al otro que se fue, que no estuvo, que renunció, lo que fuere. Y rápidamente lo que queremos es darle el trabajo para que me lo haga y lo solucione. Y no se preocupan de todo este proceso previo del programa de socialización que es fundamental. Porque imagínense que si nosotros estamos ante un candidato muy valioso que tenemos que cuidar y no lo ingresamos bien en la organización, entonces lo que vamos a tener es un efecto rebote. Quizás se vaya porque no se sienta a gusto dentro de la empresa y porque hicimos el proceso mal de integración de socialización. Imagínense la pérdida económica que tendríamos como empresa si eso sucediera, ¿no? Bueno, hasta acá hemos visto los aspectos más importantes y tratando de seguir esta concanetización, no me sale la palabra, pero es el proceso concatenado de los distintos... Concatenación. Muy bien, gracias, Anabela. La concatenación... De nada. No va a salir hoy. El proceso y los pasos que hay que seguir para hacer un proceso de integración de personal adecuado, es decir, todos los pasos a seguir son los que hemos visto hasta ahora. Así que bueno, en la semana yo les voy a presentar las otras partes, digamos lo que tiene que ver con los estudios médicos, la resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, para que ustedes puedan ver los estudios que se realizan, los preocupacionales, los estudios que se hacen por los estudios obligatorios que tienen que ver, digamos, con distintas situaciones, que lo vamos a ver ahí, y vamos a ver cuáles son los estudios médicos obligatorios específicamente y algunos tipos de características también respecto de los contratos, respecto de la ley de contrato de trabajo que se pueden hacer a las personas que ingresan a la organización. Por lo cual nos quedaría la parte legal para seguir viendo esta unidad y ya terminar, ¿sí? Así que por hoy hemos terminado la clase y nos veremos, si Dios quiere, el lunes de la semana que viene.
Perfecto, profe. Gracias. Buenas noches. Listo, profe. Gracias, chicos. Bien, hasta luego. Gracias, Buenas noches, profe. Analía. Que ande muy bien. Buenas noches. Igualmente, chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao.